Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermano, puede tomar su lugar. Si usted no tomó café, ya es tarde. ¿Ok? Pero si usted necesita café, yo no sé si hicieron café. Bueno, yo espero que haya tomado café. Sí, se duerme. No, hermanos, vamos a poner todo nuestro ánimo, nuestro empeño en este tiempo, amén. Y vamos a entrar en esta noche, un título bien importante que yo puse. Bueno, fue un estudio que se hizo en el pasado, en el colegio, y me pareció muy interesante entrar en materia, aunque parte de esto lo estuve hablando la vez pasada en el sermón de las 7 de la mañana que estuvimos aquí para el día de resurrección. Hablaremos de este mismo, pero vamos a ver un enfoque diferente. Amén. Así que le voy a invitar que vaya conmigo a Juan capítulo 11 y que me coloquen allá arriba la presentación. En Juan capítulo 11, usted puede leer, ¿qué título tiene usted ahí? La muerte de Lázaro. Entonces usted ya está pensando qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Vamos a ponernos enfoque totalmente en lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Así que le voy a pedir que vaya conmigo en oración y demos la lectura al pasaje. Padre, gracias te damos, Señor, en este tiempo. Señor, en tus manos queremos colocar el culto a continuación, Señor. Te pedimos que tú obres a través de nosotros, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, Señor, lo que necesitamos, solamente que tú conoces, obres en nuestra vida, Señor. Bendícenos a continuación con tu palabra, que no sean mis labios, mi boca, sino, Señor, tu boca, Señor, hablando a través de nosotros. Gracias, mi Dios, te damos por este privilegio. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de servirte y presentar tu palabra el día de hoy, Señor. Prepara nuestros corazones, nuestro entendimiento, que nuestro cerebro, Señor, no tenga distracción, sino que pueda estar enfocado en tu palabra. Gracias, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Usted puede ver ahí, Juan capítulo 11, el sello de Cristo. El sello de Cristo, hermano, en lo que voy a presentar a continuación, usted va a encontrar básicamente que un sello era una marca personal, es algo personal que se usaba en la antigua época y aún hoy en día hay sellos que son importantes. Por ejemplo, cuando las cartas y los edictos que se firmaban o firmaban los reyes de un lado a otro, algunas leyes incluidas, venían en una carta. Y esa carta tenía un sello, se ponía algo de cera y ese sello era básicamente casi siempre era el anillo de un rey. Y entonces el rey ponía en la carta el sello y el sello quedaba ahí en la carta, impregnado. Y era un anillo porque dígame, ¿quién le puede quitar a usted un anillo de su mano? De repente si usted va, como dijo el pastor, si va a Bogotá por la calle a medianoche, de repente se lo quitan, ¿sí? Pero a un rey, ¿quién le va a quitar el anillo? Creo que nadie, ¿cierto? Era una posesión personal. Un anillo era algo que hacía que el rey, él tenía la potestad de ese sello, ¿ok? Pero ese sello y eso que él ponía en la carta básicamente hacía que esa carta que él enviaba tenía dos cosas importantes. Tenía el poder o la autoridad de lo que iba ahí y tenía la procedencia, es decir, que el sello significaba de dónde venía y con qué autoridad venía ese sello. Es decir, que si yo te enviaba a ti una carta y esa carta venía con el sello del rey, quiere decir que lo que viene aquí era de quién, del rey, tenía su sello. Y que lo que viene ahí, si es del rey, quiere decir que es ¿qué? Importante.
es algo de autoridad. Y lo que te quiero presentar en estos cortos minutos, hermanos, es el sello de Cristo. Un sello importante, una marca importante. Era algo que iba a distinguir la procedencia en este sello. La pregunta mía en esta noche, porque es noche aunque se vea el sol todavía. La pregunta mía es, hermanos, ¿cuál es el sello de Cristo que está en ti? La Biblia nos habla de esa palabra de que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Y es una marca, y conéctese con esto que le acabo de decir, porque es la misma ilustración aplica al sello del Espíritu Santo. Pero no es de ese sello que yo te quiero hablar. Te quiero hablar del sello de Cristo, la marca de Cristo personal. En Juan capítulo 11, hermanos, encontramos lo siguiente. Yo básicamente le voy a poner en la presentación esos puntos importantes que yo quiero que usted se lleve. Los milagros de Jesús, hermano, los milagros eran parte esencial para confirmar que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A las ciudades donde el Señor iba, a los momentos donde Él estaba y hacía milagros, Él quería solamente distinguir y confirmar su ministerio. Era parte esencial hacer un milagro. Con el milagro registrado en este capítulo, hermano, llegamos a ese milagro cúspide de Jesucristo. Y usted y yo, si usted recuerda el sermón a las 7 que hicimos aquí en el domingo de resurrección, usted y yo sabemos que ese fue el milagro cúspide. Cúspide significa el mero mero. Porque tiempo atrás o momentos atrás Cristo ya había resucitado a alguien. ¿Se acuerda quién era? La hija de Jairo. Pero Él se encargó de las personas que estaban ahí, de sus 3 discípulos, que no hablaran de esto todavía. Aún no era el momento. Cuando llega Juan capítulo 11 vemos el milagro cúspide, el milagro que estaba en la cima, un milagro importante, y era el milagro que iba a acontecer no solamente para dar verdades importantes, sino ¿para qué? Para confirmar su ministerio y para muchas otras cosas, hermano, porque esta resurrección iba a ser pública, básicamente. Muchos lo iban a poder ver, y esta vez Él no iba a decir no hablen de esto, sino todo lo contrario. Este milagro, hermano, de la resurrección de Lázaro cumple con 2 propósitos. El primero era demostrar que Él era Dios. Y el segundo era mostrar que Él era un humano. Porque si sabemos de Cristo, sabemos que si usted estudia un poco de la doctrina de Cristo, se nos enseña en las Escrituras que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Es importante distinguir esto, hermanos, para ver lo primero que tenemos en esta noche. Y quiero que para que tú entiendas cuál es el sello que tú tienes que entender que Cristo ha puesto en ti, la primera parte de ese sello es que Dios tiene un plan perfecto en tu enfermedad. Ponga atención, Dios tiene un plan perfecto en tu enfermedad. Mire, todos en algún momento, hermano, hemos pasado por enfermedades, ¿no? Algunos han tenido gripe, especialmente los varones, que la gripe nos pareciera una enfermedad casi terminal. Pero muchos han tenido diferentes enfermedades dolorosas, enfermedades molestas, enfermedades terminales, que usted y yo conocemos que hay hermanos que han partido a la gloria por esta enfermedad y otros no lo han hecho por alguna razón. El Señor ha sido bueno, hermano, pero todos han pasado por esa gran enfermedad en su vida. En algún momento muchos de nosotros tal vez estuvo hospitalizado, a punto de morir. Algunos hoy en día en este tiempo se encuentran con una enfermedad probablemente terminal. Sé que hay algunos, sé que los que nos estén viendo van a poder escuchar y saben que tienen una enfermedad con la cual estén luchando. Y así como tú has tenido o tienes esa enfermedad,
hay otro personaje que también la tenía y era Lázaro. Hermano, hay dos hombres llamados Lázaro en la Biblia. Y voy a hacer el paréntesis solo para que no se me pierda. Y usted, el primer Lázaro en la Biblia era el Lázaro que está en la historia contada por Jesús en Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro. ¿Ok? Y el segundo Lázaro es del que estamos hablando aquí, era también llamado Lázaro, dice la Biblia, de Betania. Y fue el hermano de María y de Marta, y estos tres hermanos fueron amigos y discípulos de Jesús. Ellos eran personas a los que Jesús amaba. Y a muy pocos les decía eso. Jesús los amaba. Por alguna razón que tal vez la Biblia no nos describe, Jesús amaba a estos tres hermanos. De alguna mujer, y ojo con esto, porque una de estas mujeres es la tarea del pastor que les dejó el discipulado en esta mañana. El Señor dijo que la iba a recordar por generaciones. Con sus lágrimas, llorando, enjuagaba sus cabellos en los pies del Señor. A Lázaro lo amaba. Y había amor, y solamente encontramos en la Biblia de que el Señor amaba a esos tres. Vamos a entrar un poco más en detalle. Lázaro, este Lázaro del que estamos hablando, el amigo íntimo de Jesús, probablemente era el amigo personal de Jesús, un amigo con el que podía chistear, con el que podía jugar, con el que podía bromear, con el que podía pasar tiempo, con el que podía hablar, reír y hasta llorar. Y eso está registrado en la Biblia. Si usted nota en Juan 11, versículo 1, dice a continuación: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Sabíamos entonces por este versículo que Lázaro estaba enfermo, tenía una enfermedad. Y la enfermedad, hermano, es común en el ser humano y aún en el creyente, porque el creyente no está exento de ninguna enfermedad. No está exento. Y como creyentes nosotros debemos entender que Dios usa la enfermedad para atraerte a Él. Muchas veces muchos se enferman y se enferman y se enferman y se enferman y se enferman, y cada vez que tú estás enfermo estás más lejos del Señor y más lejos del Señor, cuando el Señor a veces la está usando para atraerte. El Señor usó esta enfermedad para su gloria. En el versículo 3, hermano, lea conmigo, dice: enviaron pues, ¿quiénes? Las hermanas, para decir a Jesús, las hermanas de Lázaro, ¿no? Para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ¿qué? El que amas está enfermo. Está enfermo. Hermanos, en el tiempo de enfermedad, tú debes hacer lo que María y Marta hicieron en la enfermedad. Se dirigieron a Jesús. Se dirigieron a Jesús. Nota la notificación que enviaron a Jesús. Yo tengo un poco registrado esto aquí. Si usted mira aquí, Juan capítulo 11, en el versículo 3 que acabamos de leer, dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas. Que eso quiere decir que había un cariño, había algo íntimo del Señor a Lázaro. Era esas amistades fuertes y poderosas que uno puede ver en la Biblia. Y era un hombre que era amado por el Señor. Y dice la Biblia que él estaba enfermo. Versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para ¿qué? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús no dijo que Lázaro no iba a morir, lo que implica que la muerte no tendría dominio sobre Lázaro. Habían dos cosas distintas. El versículo 5 dice que a continuación: y amaba Jesús ¿a quién?
a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahí está el versículo que nos muestra que eran los tres amados del Señor. Y afirma que el amor de Dios para con esta familia estaba presente y era real, hermanos, a pesar de la tardanza en ir a Betania. Todos pensaron que Cristo había llegado tarde. Todos pensaron que sus discípulos no iban a dar el mensaje a tiempo. Pero Él, en su amor, siempre estuvo presente. Cuando dice a continuación en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ya Cristo se estaba anticipando. Ya Cristo estaba diciendo: hey, aquí va a pasar algo importante. Entiendan que la gloria de Dios se va a manifestar en lo que voy a hacer a continuación. Pero deben entender que el dolor va a ser pasajero, que va a haber dolor. Y yo me compadezco, pero ese dolor iba a ser pasado con amor. Se nos muestra entonces la muestra de amor del Señor a continuación, cuando nos muestra que no solamente, hermanos, no solamente Dios tiene un plan perfecto en tu enfermedad. Yo no sé. Esta es la primera parte del sello, ¿ok? Esa marca que Cristo quiere que tú tengas en tu vida personal. Ese sello que quiere que tú no olvides que eres de Él y lo que hay en tu vida es importante. No solamente entender que Dios tiene un plan perfecto en tu enfermedad. Yo no sé cuántos aquí están teniendo diferentes enfermedades. Enfermedades de dolor, de sufrimiento, enfermedades físicas que tengan que ver con partes del cuerpo, enfermedades terminales, enfermedades de los huesos, enfermedades de la mente, enfermedades de la espalda. Dios tiene un plan perfecto para tu enfermedad. Algunos aquí tal vez no conocen ese tipo de enfermedades, pero recuerda esto: si tú tienes el sello de Cristo, vas a entender que ese sello es que tú entiendas que Dios tiene un plan perfecto. Y si tú en algún momento caes en un tipo de enfermedad, Dios va a tener un plan perfecto. Para Lázaro lo tenía y se está escrito, está confirmado. Había un plan perfecto que iba a glorificar a Dios. Pero no solamente era entender, saber que Dios tiene ese plan perfecto, sino que Él se compadece, hermanos, de ti en el dolor. Versículo 11, mire lo que dice. Pero versículo 10 dice: pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y versículo 11 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro, ¿qué dice? Duerme. ¿A quién más le había dicho eso? A la hija de Lázaro. Estaba muerta. Y dice: el Señor, no está muerta, sino que duerme. Mas voy, ¿para qué? Para despertarle. Hermanos, a Jesús, al referirse a la muerte como un dormir, es para ponernos en esa perspectiva de que la muerte en el creyente es ¿qué? Temporera, temporal. No es algo a lo que hay que temer. Y es más, es algo que sí hay que esperar. Nos cuesta, especialmente a los que nos queremos casar, amén. Nos cuesta separarnos de esta carne, separarnos de este mundo. Nuestro Señor, hermanos, mira a la muerte del creyente más allá del ataúd y más allá del sepulcro. Tu descanso físico, hermano, al dormir no necesariamente te va a quitar los dolores. A veces tú crees que vas a dormir y vas a descansar, pero muchas veces eso no va a quitar el dolor que estás sufriendo, el dolor de tu alma, el dolor de lo que estés pasando, tus problemas, tu amargura, tu necesidad. Tu dormir no va a quitar ese dolor que tú tienes. Pero Dios se compadece de ese dolor. Este es el capítulo, hermano,
que nosotros utilizamos mucho para consolar a aquellos que han perdido familiares, aquellos que están pasando por esa batalla de la muerte. Porque si hay algo que Dios quiere que tú y yo entendamos, es que Él se compadece del dolor, porque Él también lo sufrió, lo vivió, lo sintió. Pero cuando un creyente muere, en un instante después, ¿a dónde despierta? En el cielo. Spurgeon, esta frase la escuché de Spurgeon y decía, creo que fue Spurgeon, me disculpa, no, vamos a decir autor anónimo. Lo único que la muerte puede hacer en un creyente es traerlo a Jesús. Lo único que la muerte puede hacer en un creyente es traerlo a Jesús. Le está haciendo un favor. La muerte nos hace un favor. La muerte, dijo Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de un animal, el aguijón de un escorpión era para hacer daño. La muerte ya no hace daño en el creyente, sino que la muerte lo que hace es hacernos un favor, llevarnos a Jesús. El Señor mismo lo dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Eran verdades claras, pero con todo y eso, hermano, Él quería que entendiéramos. Él no dijo la palabra muerte, Él dijo dormir, porque quería que tú entendieras que era algo temporal, era algo donde literal te duermes y al instante estás con el Señor. Al instante, al momento que tú mueres, estás con el Señor, estás en los brazos del Señor. Pero el Señor fue a despertar a Lázaro porque tenía un propósito para esa enfermedad. El versículo 23 del mismo capítulo dice lo siguiente: Jesús le dijo, continuando la historia, que dice: tu hermano resucitará. Eso se lo dice a Marta. Y el versículo 21 al 32, no lo vamos a leer por la causa de tiempo, pero aquí ambas hermanas ya creían que Dios podía sanar. Ellas lo sabían perfectamente, pero ese día entendieron que el Señor también podía resucitar. Ojo, ellas no sabían eso aún. Ellas sabían que el Señor tenía el poder para sanar cualquier enfermedad y esperaban que Jesús llegara a tiempo para curar la enfermedad de Lázaro. Pero Jesús llega cuando él ya llevaba días de muerto. Ese día entendieron que Jesús también tiene el poder de resucitar. Ojo aquí a continuación. Lo que quiero que enfoques tú en este texto no solamente es entender que Dios tiene un plan perfecto. Esto es parte del sello, la marca que Dios quiere poner en ti, que Cristo, el sello de Cristo, entiende que la enfermedad es un plan perfecto del Señor. Él tiene un plan perfecto en tu enfermedad. También es que se compadece de ti en el dolor. ¿Por qué? Siempre lo decimos por lo siguiente. Mira lo que pasa a continuación. Estas son las muestras de compasión de nuestro Señor. En el versículo 35 que encontramos, Jesús lloró. El único versículo de la Biblia que nos dice que Jesús lloró. Pero en el versículo 33 se nos muestra esta expresión de que Jesús, ¿qué dice? Se estremeció en espíritu. El versículo mismo 33 dice que Jesús se conmovió. Y el versículo 38 dice profundamente conmovido. Y el versículo 36 le decían de Jesús: mirad cómo le amaba. En un mismo capítulo se halló la más grande muestra de amor en el Señor, en esa área específica de la muerte. Jesús se compadece de ti en el dolor, hermanos. Tal vez usted no ha pasado por perder un familiar de la muerte, pero cuando pase, entienda y llévese esta promesa y llévese esta verdad. Jesús se compadece de ti en el dolor, y ese es parte del sello de Cristo en tu vida, que tú no lo olvides. Hay autoridad en esto. Amén. Termino con este último punto, que Dios también tiene el poder para obrar la resurrección y la vida.
¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, hermanos? A menudo Dios requiere, hermanos, la práctica de la fe. Cuando digo a menudo es casi siempre. Si tú no obras por fe, no estás batallando como es. Mira, en nuestro texto, en el versículo 39, está esta expresión: quita la piedra. Lea conmigo versículos, capítulo 11, versículo 38. Dice Jesús profundamente conmovido, otra vez vino ¿a dónde? Era una cueva y tenía una ¿qué? Una piedra puesta encima. Dijo Jesús en el versículo 39, mira la expresión: quitad la piedra. Hermanos, muchas veces Dios no va a hacer por ti lo que tú puedes hacer. A veces en nuestra vida cristiana estamos esperando que Dios haga algo, pero a la decir verdad, Dios espera que tú te muevas por fe. Dijo Santiago que la fe sin obras era muerta. Y a veces esperamos que Dios haga todo, que Dios tenga toda la responsabilidad, pero Él nos ha dado una responsabilidad. Quiere que nuestra fe sea muestra, que se vea, no solamente que hagamos esas buenas obras, sino que hagas lo que tú puedes hacer, porque Dios sabe que tú puedes hacerlo. Antes de que Jesús obrara en el milagro de Lázaro, antes de que Jesús hiciera un milagro en la vida de esta familia a la cual Él amaba, Él pidió que ellos quitaran la piedra. Quiten la piedra. ¿Cuál es la piedra que está en tu vida, que está obstaculizando tu fe? ¿Cuál es esa piedra que tú tienes que quitar? Si no la quitas, Dios no puede obrar un milagro. Porque espera que tu fe a menudo sea practicada. Claro que Él puede quitar la piedra. Él tiene el poder para quitar cualquier piedra, hermano. Pero tienes una responsabilidad en tu fe. Y tú sabes que tú puedes hacerlo, pero no lo has hecho. Jesús lloró, pero Él también oró. No solo se quedó ahí en el dolor. ¿Sabe por qué Él nos muestra esto? ¿Sabe por qué yo le muestro esto, hermano? Porque sí, Él se compadece en medio del dolor, pero Él tiene el poder para que obre en tu vida. Tú necesitas el poder de Dios. Practica tu fe, quita la piedra. No solamente te quedes en el dolor y el sufrimiento y la enfermedad, sino que ora. No te quedes quieto. Jesús lloró, y si Él lloró era porque era 100% humano, era un hombre, pero como hombre se dirige al Padre, a quien sabía que tenía el poder. Jesús lloró, no se quedó quieto, sino que oró. El versículo 42, si usted lo lee conmigo, dice: yo sabía que siempre me oyes, hablando la oración de Jesús al Padre, pero lo dije, ¿por qué? Causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. La oración de Jesús tiene el propósito de enseñar que Él fue enviado por el Padre. Y entonces, hermano, probando así que todo milagro de Jesús fue hecho ¿con qué? El poder de Dios. ¿Y tú no tienes acceso a ese poder? Claro que sí, hermano. ¿Cuál es la piedra que tú vas a tener que quitar para que Dios obre en tu vida? D.L. Moody dijo una vez que si, y esto lo dije, aquí les estoy dando la referencia, yo había dicho la frase pero no dije el autor, era D.L. Moody. Dijo que si Jesús no hubiese dicho Lázaro, el momento de llamarlo del sepulcro, todos hubieran salido también. Era D.L. Moody, ¿ok? Esto nos resume y nos lleva a la conclusión de que el sello de Cristo es su poder para resucitar. Ok, tiene tres partes. Dios
Dios puede hacer o tiene un propósito perfecto en la enfermedad, en el problema que tú tienes, en la situación que tú tienes. Él tiene un propósito. Confía en el Señor, confía en su propósito. Pero ¿qué más nos dice? Que Dios también se compadece aún en medio del dolor que tú estés llevando, lo que tú estés sufriendo. Entiende, Jesús fue hombre, Él se compadece, Él está contigo, Él entiende tus necesidades. Solamente entiende que Jesús también conoce tu dolor. Por tanto, y lo dice Hebreos, por tanto, hermano, usted debe confiar y hacer crecer su fe. Y quite esa piedra que le está estorbando, para que Dios haga un gran milagro, un gran poder que obre en la vida suya. Porque al final el sello de Cristo es su poder. Es su poder, el mismo poder que usó para resucitar. Cristo te resucitará porque Él lo ha prometido. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Sí, yo sé que suena una historia de ciencia ficción, pero todo esto aconteció, hermano. Estaba viendo un documental, más bien hicieron una entrevista a un teólogo joven, no era yo. Era un muchacho que yo digo tremendo. Esas palabras que decía. Él le preguntaron cuál era la prueba de la resurrección. Y él dijo, mira, la resurrección, hay muchas maneras de probarla. Pero hay algo que a él lo conmovió y dijo, no solamente 500 personas lo vieron al mismo tiempo, lo vieron vivo, sino que de esas 500 personas, muchos estuvieron dispuestos ciegamente a dar su vida, no importa de qué manera, por el Señor. Los discípulos de Jesús vieron a Jesús resucitado y murieron de maneras que tú y yo no podemos imaginar. Algunos fueron crucificados en X, como decía el pastor esta mañana. Algunos fueron crucificados de cabeza. Algunos fueron degollados. Algunos les quitaron la cabeza. ¿Por qué? Había un poder que los impulsaba, y era el poder, el sello de Cristo. Ellos estaban marcados con el sello de Cristo, y era que entendían que iban a resucitar un día. ¿Tú entiendes esa verdad? Y si no la entiendes, hermano, yo creo que tienes que meditar y creer más, porque Dios espera que tú quites esa piedra de incredulidad, porque Dios sí tiene el poder para resucitar, y que la muerte es solo un dormir para el Señor que nos va a llevar a Él. Hermanos, cuando Jesús llamó a Lázaro, este salió de la tumba y no era un zombie, no era un medio muerto, sino que era un vivo y sano. Así es el poder de Cristo, hermano. Las Escrituras nunca registran lo que Lázaro experimentó durante sus 4 días en el sepulcro. Tal vez suponemos que su alma y su espíritu estaban en el paraíso donde estaba el otro Lázaro, no lo sé, pero de que sí sabemos es que Cristo le despertó y le trajo nuevamente con su poder, con el poder de Dios mismo. Y Cristo, hermano, te va a resucitar porque Él lo ha prometido. Y termino con esto último. Dice, los resultados del milagro fueron estos. Primero, si usted mira el versículo 53, va a encontrar esta expresión ahí en el versículo 53. Así que desde aquel día que acordaron matarle. ¿Sabe? No reacciones como los religiosos. No reacciones como los religiosos. Reacciona como los que vienen, ven y creen. Versículo 45. Entonces muchos, miren, note los 3 verbos que están aquí. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús. ¿Y qué? Creyeron. Vinieron, vieron y creyeron. Reacciona como los que vienen, ven y creen. No te quedes solo en el venir, hermano. Vívelo.
velo, créelo. Amén. Este es el sello de Cristo. Solamente llévate estas palabras y espero en el Señor las pueda usar ahora mismo en tu sufrimiento, ahora mismo en tu momento, pero que el Señor se haga cargo, amén, y que tú puedas creer el poder de Dios, que puede obrar en tu vida, pero quita esa piedra de incredulidad, amén. Vamos a orar. Padre mío, gracias te damos en esta noche. Señor mío, en tus manos colocamos este tiempo a continuación, recordando nuevamente tu resurrección, Señor, pero también ese gran sello que tú nos has dejado, Padre. Quiero hacer rápidamente una invitación en estos cortos ya minutos para terminar. No sé si hay alguno aquí que no haya aceptado, que no sabe a dónde va a ir su alma el día que muera, si realmente está listo para morir y encontrarse con el Señor. Si tú no estás listo para encontrarte con el Señor, porque no estás seguro si vas a ir al cielo, levanta tu mano. Nos gustaría ayudarte a confirmar ese paso de fe. Recuerda que solamente los hijos de Dios van a morir y van a despertar en el cielo. Si tú no estás seguro, levanta tu mano. Nos gustaría enseñarte y confirmar tu fe con la palabra de Dios. Cristiano, hijo de Dios, usted ha escuchado la palabra de Dios. Usted ha escuchado el gran milagro cúspide. Usted vino, usted sabe por fe y lo ve por fe. Creo que es momento de que lo crea y quite esa piedra que tal vez pueda estorbar en su vida. Solo usted y el Señor, hermano, lo sabe. Solo usted y el Señor saben cuál es esa piedra. No voy a durar mucho tiempo, hermano. Solamente ahí donde usted está en su silla, pídale al Señor que le quite esa piedra que le esté estorbando en su fe. Pídale al Señor que le ayude a entender cuál es el propósito en su problema, en su enfermedad. Si está en su voluntad, que lo entienda. Pídale al Señor. Pídale al Señor que le ayude en su dolor, sabiendo que Él se compadeció de usted y se compadece de cada uno de nosotros. Pídale al Señor. Si usted tiene esa piedra, Él espera que usted por fe practique y mueva esa piedra para que Él obre en su vida. Padre, gracias, Señor. No extenderé más invitación, Señor, sino que tú muevas los corazones en esta noche y que terminemos, Señor, este día tuyo en oración, en compromiso hacia ti, Señor, de quitarnos cualquier cosa que nos esté estorbando, Señor. Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayúdame a mí, Señor, a quitar esas piedras. Tal vez no es una, tal vez son muchas. Tal vez es algo, Señor, que está evitando que entendamos tu poder y que tengamos el sello tuyo, mi Señor. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Gracias por hablar a nuestro corazón cuando nos acercamos a ti, Señor. Gracias por el sacrificio que cada uno de los hermanos hace para estar en tu casa, Señor. Sé que se gozan, pero, Señor, bendíceles con nuevas fuerzas cada semana. Bendíceles, Señor, con tu palabra. Dales el alimento espiritual que cada uno necesita, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas y bendícenos, Señor. Bendícenos con tu palabra y gracias por tu infinita bondad para con nosotros. Gracias, mi Dios, por este maravilloso día, y en tus manos queremos colocar este tiempo a continuación. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Amén
y amén. Muy bien, hermanos, solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Amén, 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 hermanos. Recuerde poder los líderes en su reunión a continuación. Bueno, actualizaciones. El pastor no se siente bien, hermano. Quiere decir que el próximo domingo, hermano, ore por él para que el Señor le recupere. Y el próximo domingo vamos a tener esa reunión de líderes. Amén. Así que goce el tiempo a continuación porque le quedó bastante. Es más, vamos otra vez a... Ok, hermano, pues entonces goce el tiempo con su familia, con sus amigos, con sus hermanos y que el Señor les bendiga. Recuerde, hermano, acérquese al Señor cada día. Amén. Que el Señor me les bendiga. Amén. Muchas gracias por haber visto este video. Esperamos haya sido de mucha bendición para su vida espiritual. Si le gustó, dele un like, por favor, compártalo con otras personas y suscríbase a nuestro canal para futuras predicaciones. Dios les bendiga.